En los confines olvidados del universo, donde la luz envejece antes de llegar a su destino y el tiempo no fluye en línea recta, existe una región que ningún mapa estelar reconoce y que los científicos más atrevidos solo mencionan en voz baja. El abismo de Cronos, un vacío suspendido fuera de todo orden natural. Allí, envuelta en capas de siglos petrificados y atrapada entre corrientes temporales que avanzan, retroceden y colapsan sobre sí mismas, descansa la máquina enterrada bajo el tiempo, un artefacto tan antiguo que precede a todas las civilizaciones conocidas, pero tan joven en su interior que parece creado apenas ayer. No emite calor, ni energía, ni señales. Sin embargo, el espacio alrededor vibra suavemente, como si un corazón colosal latiera desde dimensiones inaccesibles. Las ondas humanas que alguna vez se atrevieron a acercarse registraron distorsiones temporales que ningún modelo pudo explicar. Partículas congeladas en pleno movimiento, minutos que se repetían como si el universo tartamudeara. Sombras que se proyectaban antes de que sus cuerpos existieran. Y luego, sin previo aviso, algo más ocurrió. Un pulso, un eco imposible, una llamada que no viajó por ondas de radio ni gravitacionales, sino por la propia estructura del tiempo. Un mensaje sin palabras que decía, con un tono que ninguna especie podría malinterpretar: despierta. Desde ese instante, la humanidad comprendió que lo que yacía enterrado no era un simple mecanismo abandonado ni una reliquia cósmica, sino algo que llevaba a eras esperando ser encontrado, o peor aún, esperando el momento exacto en que alguien del futuro lo necesitara. Un artefacto sellado no para protegerlo, sino para protegernos de él. La cámara se aproxima lentamente a su silueta colosal, distorsionada por corrientes temporales ondulantes, mientras el narrador concluye en un susurro inevitable. Hay máquinas que nunca debieron construirse, y esta, enterrada bajo el tiempo mismo, es una de ellas. El primer indicio de que la máquina enterrada bajo el tiempo no solo existía, sino que estaba despertando, no vino de un telescopio ni de un laboratorio, sino de un error imposible en la medición del tiempo. 3 observatorios en distintos continentes detectaron simultáneamente un microdesfase temporal, un segundo que parecía repetirse como si la realidad hubiera respirado 2 veces. Al principio lo atribuyeron a fallas de sincronización, pero cuando relojes atómicos, precisos hasta más allá de la comprensión humana, mostraron la misma anomalía, la comunidad científica se fracturó. Algo estaba doblando el tiempo desde un punto remoto del cosmos. Las ondas de distorsión se propagaron como círculos en un lago oscuro, alcanzando naves de exploración que patrullaban el borde exterior de la Vía Láctea. Una de ellas, la estación Cronos 7, registró un fenómeno aún más perturbador. Un eco de su propia transmisión, idéntico en frecuencia y contenido, pero regresado desde el futuro. Exactamente 0.47 segundos adelante. Era imposible, pero ahí estaba. Un mensaje repetido por una fuente desconocida, como si algo en el abismo estuviera jugando con la línea temporal, reflejando las comunicaciones humanas antes de que fueran pronunciadas. Entonces apareció la señal final, la que derrumbó cualquier duda. Una pulsación energética tan antigua que parecía venir de los primeros instantes del universo, pero tan precisa que revelaba un patrón inteligente. Cada pulso contenía información comprimida, una especie de firma temporal que no coincidía con ninguna civilización registrada. La señal se intensificó durante horas, y luego, silencio absoluto. Como si la máquina hubiera abierto un ojo
reconocido que estaba siendo observada y lo hubiera cerrado de nuevo para provocar a quienes la buscaban. Los astrónomos notaron un detalle alarmante. Cada distorsión temporal convergía hacia un único punto del mapa estelar, un lugar donde no debía haber nada, ni estrellas, ni planetas, ni ruinas, nada, excepto un pozo de sombra donde el tiempo parecía detenerse. El narrador lo resume con la gravedad que el momento exige. La máquina no llamó a la humanidad. La humanidad interfirió con ella y el universo respondió. Y cuando los primeros datos llegaron a los centros de investigación, la reacción fue inmediata. Reuniones de emergencia, relatorios clasificados y una presa silenciosa para controlar a narrativa. Físicos teóricos afirmavam que as distorções não eram temporais, mas produto de interferência gravitacional. Astrônomos diziam que era apenas ruído cósmico, e engenheiros aeroespaciais negavam qualquer possibilidade de um artefato oculto no abismo. Sin embargo, los fragmentos filtrados por técnicos anónimos contaban outra historia, uma que ninguém quería admitir públicamente. La señal contenía patrones matemáticos autoajustables, ecuaciones que parecían reescribirse en tiempo real, como si respondieran al intento humano de interpretarlas. Y lo más inquietante, cada vez que los científicos trataban de decodificar la estructura del pulso, el patrón cambiaba, adaptándose, ocultándose. Era evidente que no era un fenómeno natural. El gobierno de varias potencias espaciales convocó un comité secreto, la Coalición de Análisis Temporal, compuesto por historiadores de civilizaciones perdidas, ingenieros de tecnologías prohibidas y expertos en anomalías cósmicas. Pero incluso ellos evitaron hablar de la posibilidad que todos temían, que la máquina enterrada bajo el tiempo fuera real y estuviera despertando lentamente. Documentos antiguos, antes considerados mitos, mencionaban un artefacto del segundo muerto, una máquina capaz de doblar el tiempo hasta quebrarlo, enterrada por una raza extinguida que la habría construido para alteraciones tan peligrosas que terminaron sellándola en el abismo. Cuando un periodista científico preguntó durante una colectiva si las anomalías podrían estar relacionadas con tecnología no humana, 3 especialistas trocaram olhares, no de sorpresa, mas de medo. Nadie respondió. Nadie quería confirmar una realidad que, de ser cierta, significaba que cualquier intento humano de estudiar el artefacto podría activar mecanismos fuera de su comprensión. Lo que quedó claro fue algo peor que un encubrimiento. Los expertos sabían más de lo que estaban diciendo y tenían pánico de admitirlo. O narrador concluí como un susurro pesado. No eran ignorantes, eran culpables. Por silencio, la nave Aurora 13 se deslizó hacia la región prohibida con una cautela casi ritual, atravesando una zona del espacio donde las estrellas parecían desvanecerse antes de ser completamente vistas, como si la luz temiera acercarse demasiado. Los sensores fallaban de manera intermitente. Algunos mostraban lecturas de vacío absoluto. Otros detectaban fluctuaciones temporales tan intensas que sugerían el desdoblamiento de segundos en fracciones imposibles. A medida que avanzaban, la tripulación comenzó a notar un fenómeno inquietante. Los relojes internos, sincronizados con precisión atómica, ya no marcaban el mismo tiempo. Cada uno corría a un ritmo distinto, algunos acelerados, otros lentos, otros atorados en un parpadeo eterno. Era como si el propio flujo temporal se fragmentara alrededor de ellos. Al acercarse al punto oscuro, donde convergían todas las anomalías, la neblina cósmica desapareció abruptamente, revelando un abismo perfectamente geométrico en medio del espacio. Un vacío circular donde el tiempo parecía comprimirse en silencio absoluto. En su centro, parcialmente enterrada en una grieta temporal que pulsaba como una enorme cicatriz, emergía la silueta de la máquina enterrada bajo el tiempo.
Imposible describirla con lógica humana. Su estructura era una mezcla de metal oscuro, fragmentos flotantes que rotaban lentamente en órbitas fracturadas y secciones que parecían estar hechas de tiempo solidificado, transparentes como cristal, que contenía escenas superpuestas de distintos siglos. Algunas partes vibraban con luz azulada, retrocediendo segundos enteros una y otra vez. Otras emitían un resplandor rojizo, avanzando momentos aún no ocurridos. A medida que la Aurora 13 descendía, los paneles del casco comenzaron a resonar con un zumbido grave, no causado por vibración física, sino por una interferencia temporal que hacía que los pensamientos de los tripulantes se desfilaran unos segundos antes de ser pronunciados. Ningún miembro de la tripulación habló. Todos contemplaban el artefacto con una mezcla de asombro y terror primitivo. Lo que tenían frente a ellos no era una ruina cósmica. Era un mecanismo vivo atrapado fuera del tiempo, un corazón abandonado que seguía latiendo siglos después de que su propósito hubiera sido olvidado. El narrador describe el momento con solemnidad. No llegaron hasta la máquina, ella los estaba esperando. Cuando la Aurora 13 descendió lo suficiente para atravesar la grieta temporal que envolvía el artefacto, la verdadera forma de la máquina enterrada bajo el tiempo se reveló por completo, y la tripulación quedó paralizada ante un coloso cuya existencia desafiaba todo principio conocido. No tenía un diseño uniforme ni una arquitectura fija. Era una estructura que parecía reescribirse a sí misma cada segundo, alternando entre estados sólidos, líquidos y lumínicos sin transición visible. Su cuerpo principal estaba compuesto por anillos concéntricos gigantescos, cada uno girando en direcciones opuestas y a velocidades incompatibles con la física, generando un canto gravitacional que vibraba en los huesos más que en los oídos. Entre esos anillos surgían pilares fractales, formados por segmentos de metal oscuro, suspendidos sin soporte, conectados por puentes de luz que se disolvían y reaparecían como si respiraran. En algunos puntos, la máquina parecía transparente, como si sus paredes fueran hechas de tiempo comprimido, mostrando escenas superpuestas. Sombras de civilizaciones desconocidas, explosiones estelares congeladas en movimiento, figuras borrosas que se repetían en bucles infinitos. En otros sectores, el artefacto brillaba con un fulgor dorado que recordaba al interior de una estrella recién nacida, y cada destello parecía generar destellos menores que retrocedían hacia el pasado antes de disiparse. A su alrededor flotaban fragmentos de metal y cristal cuántico, restos que no orbitaban en círculos, sino en polígonos caóticos que cambiaban de trayectoria dependiendo del observador, como si la máquina modificara su geometría en función de quien la miraba. La nave entera crujió bajo la presión de distorsiones temporales. Algunos paneles del casco mostraban desgaste de décadas en cuestión de segundos, mientras otros rejuvenecían como si acabaran de ser instalados. Y entonces la máquina emitió un pulso de luz blanca, silenciosa pero devastadora, que iluminó la grieta temporal e hizo que todas las sombras se alargaran en direcciones erráticas. No fue un ataque, fue un reconocimiento, un gesto colosal, lento y consciente, como si el artefacto estuviera despertando y examinando a quienes osaban contemplarlo. El narrador murmura con una mezcla de respeto y terror: esto no fue construido para descubrirse, fue enterrado porque el universo necesitaba esconderlo. Mientras la Aurora 13 rodeaba la estructura colosal en busca de un punto de acceso, los sensores captaron una región donde la geometría de la máquina parecía ceder, como si una capa superficial se abriera a sí misma al detectar presencia biológica. No era una puerta, ni un pasaje, ni un corredor mecánico. Era un umbral vivo, una membrana translúcida que oscilaba entre estados materiales y temporales,
mostrando destellos del pasado y del futuro cada vez que la luz la atravesaba. A simple vista parecía una superficie lisa, pero cuando los tripulantes se acercaron, notaron que sus reflejos no coincidían con sus movimientos. Sus sombras actuaban unos segundos antes, como si el umbral anticipara sus decisiones. La membrana latía suavemente, emitiendo ondas que se propagaban en círculos perfectos, distorsionando el aire y provocando una presión inexplicable en los tímpanos, una especie de eco sin sonido. Los paneles de la nave comenzaron a registrar datos incoherentes: temperatura negativa y positiva al mismo tiempo, densidad infinita pero sin masa detectable, y un patrón rítmico que recordaba un lenguaje o una advertencia. Uno de los especialistas extendió la mano hacia el velo temporal, y la membrana respondía imitando la silueta de su palma en un destello dorado, pero con un detalle inquietante. La imagen reflejada no era su mano actual, sino una mano envejecida, arrugada, con cicatrices que aún no existían. Aquello no era una puerta, era un filtro, un mecanismo de selección diseñado para permitir el paso solo a quienes el artefacto considerara aptos para cruzar. Y sin embargo, no había ningún panel de control, ningún código, ningún mecanismo físico. El umbral parecía observarlos, evaluarlos. Cada latido temporal era un juicio silencioso que analizaba sus recuerdos, sus pensamientos y sus posibilidades futuras. El capitán comprendió que estaban ante un límite antiguo, una línea que dividía el universo conocido de aquello que había sido deliberadamente sepultado bajo eras de tiempo acumulado. Cruzar significaba despertar la máquina. Despertar la máquina significaba desatar fuerzas que no pertenecían al presente ni al pasado. El narrador respira fundo y sentencia. En ese umbral, la humanidad no solo debía decidir si entrar, sino si merecía hacerlo. El instante en que el primer miembro de la tripulación cruzó la zona de influencia del umbral, la máquina reaccionó como un organismo que siente una presión sobre una herida antigua. Un temblor silencioso recorrió toda su estructura, no un movimiento físico, sino un estremecimiento temporal. Algunos fragmentos se aceleraron, otros retrocedieron. Otros quedaron atrapados en bucles microscópicos, como si la máquina estuviera ajustando su respiración después de un sueño de millones de años. La membrana translúcida del umbral vibró con un resplandor que no provenía de ninguna fuente de luz, sino de un fenómeno más profundo, como si el tiempo dentro de ella estuviera siendo comprimido hasta tornarse incandescente. Entonces, desde lo más profundo del artefacto, surgió un latido. No un sonido, sino una deformación en el espacio, un eco que dobló el entorno entero y que cada tripulante sintió directamente en el pecho, como si su propio corazón hubiera perdido el ritmo para adaptarse al del coloso. Segmentos enteros de la máquina comenzaron a reorganizarse. Anillos que antes giraban de forma caótica, ahora se alineaban en configuraciones precisas. Pilares fractales se ensamblaban como vértebras gigantescas, y superficies que parecían erosionadas por el tiempo se regeneraban de golpe, volviendo a un estado que ningún ojo humano había visto jamás. La nave fue empujada suavemente hacia adelante, no por una fuerza física, sino por una atracción temporal que anticipaba su movimiento, como si la máquina estuviera guiando sus pasos. Luces invisibles se encendieron en la estructura, delineando caminos internos que no existían segundos antes, caminos que no se abrían al azar, sino directamente hacia el núcleo. La tripulación no tardó en comprender que no habían activado nada. La máquina ya estaba despierta antes de abrir los ojos, y su despertar no dependía de botones ni sensores, sino de la simple presencia de conciencias que pudieran entender, aunque fuera mínimamente,
el horror de su propósito. El aire dentro de la nave se volvió más denso, como si el tiempo mismo se espesara alrededor de él. Un susurro sin sonido recorrió el casco, una vibración que transmitía una sensación tan clara como un mensaje hablado. Han llegado tarde, pero a tiempo. El narrador, con voz grave, deja caer la frase final del bloque. La máquina no despertó porque la humanidad la encontró, despertó porque era inevitable. Cuando la tripulación atravesó el umbral energético y avanzó hacia el interior de la estructura, la máquina respondió no con hostilidad, sino con revelación. Las paredes, antes oscuras y fractales, comenzaron a iluminarse con un resplandor tenue, proyectando imágenes que no provenían de ningún sistema holográfico conocido. Eran ecos temporales, memorias incrustadas en la propia materia del artefacto, como si cada átomo conservara un fragmento de su pasado. Primero aparecieron sombras difusas, figuras alargadas que se desplazaban en un entorno que no obedecía a las reglas físicas humanas, pisos que se curvaban en ángulos imposibles, luces que flotaban sin fuente, portales temporales que mostraban escenas superpuestas, aquellas criaturas altas, translúcidas, compuestas de fibras luminosas que parecían filamentos de cristal vivo, manipulaban la máquina con una naturalidad inquietante, como quien afina un instrumento ancestral. Pero los registros pronto revelaron que algo había salido terriblemente mal. Una imagen abrupta mostró la máquina rodeada por un torbellino de energía temporal desbordada, retorciendo ciudades enteras como si fueran reflejos en un lago turbulento. Se veían estructuras colapsando hacia atrás en el tiempo, edificios que se reconstruían solo para derrumbarse de nuevo. Seres atrapados en ciclos infinitos de nacimiento y destrucción. La civilización que creó la máquina parecía haber utilizado el artefacto para manipular el tiempo mismo, adelantarlo, retrocederlo, dividirlo, almacenarlo. Pero en su arrogancia rompieron el delicado equilibrio que mantenía su realidad estable. La máquina no explotó. La realidad alrededor de ella lo hizo. Los ecos mostraban fragmentos de mundos desapareciendo en silencio, como si fueran páginas arrancadas de un libro cósmico. Finalmente, las visiones se enfocaron en los últimos sobrevivientes de aquella civilización, un pequeño grupo que sellaba el artefacto dentro de la grieta temporal, usando el propio tiempo como prisión. Dejaron marcas de advertencia, símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje humano, indicando que la máquina no debía ser activada jamás, que su propósito no era avanzar civilizaciones, sino contener algo que no debía existir más allá de su falla original. Y entonces, el registro final mostró algo que heló la sangre de todos, un destello del futuro humano, un fragmento tan rápido que casi pasa desapercibido, la máquina resonando, la grieta temporal abriéndose, y un reflejo humano atrapado dentro. El narrador respira profundamente y sentencia: la máquina no se destruyó porque era demasiado poderosa, sino porque conocer su verdad significaba repetir su tragedia. A medida que los ecos del pasado se desvanecieron, la máquina reaccionó como si entendiera que la humanidad merecía o tal vez necesitaba una explicación, aunque incompleta, de su funcionamiento. Las paredes se reorganizaron en capas translúcidas que revelaban estructuras internas jamás vistas por ojos humanos. Espiras de energía temporal que fluían como ríos de luz comprimida, engranajes cuánticos que giraban en direcciones contradictorias, y cámaras internas donde el tiempo parecía expandirse, colapsarse y reescribirse simultáneamente. El narrador explica que la máquina enterrada bajo el tiempo no opera con energía convencional, sino con densidad temporal, una forma de fuerza que la civilización creadora aprendió a recolectar de estrellas moribundas y sucesos gravitacionales extremos.
Su núcleo central contenía una singularidad domesticada, no un agujero negro, sino una semilla temporal, un punto donde el pasado y el futuro se mezclaban en una masa informe, permitiendo a la máquina tomar tiempo de un lugar y depositarlo en otro como si fuera un recurso manipulable. Con eso podían acelerar la evolución de un mundo, revertir una catástrofe, extender la vida de un sol o borrar por completo un período histórico que consideraran peligroso. Pero lo más perturbador era su capacidad de desdoblamiento temporal. La máquina podía crear líneas imaginarias del futuro, simular miles de posibilidades simultáneas y elegir la más conveniente para aplicar sobre la realidad. No era una predicción, era un acto de edición del tiempo. Y la función final, la más temida, lo que realmente selló su destino, era el protocolo de corrección. Si una civilización cruzaba cierto umbral de peligro para el equilibrio cósmico, un punto donde su tecnología o su comportamiento podría desencadenar un colapso universal, la máquina tenía autorización para intervenir de manera drástica. La intervención no era destructiva en apariencia, simplemente borraba una franja temporal completa, como si ese mundo, esa historia, esos millones de vidas jamás hubieran existido. El espacio quedaba intacto, la memoria del universo se reescribía. Eso fue lo que ocurrió con sus creadores. No murieron, fueron desenterrados del tiempo. Su línea histórica desapareció como arena disuelta en un río invisible. Cuando la tripulación comprende esto, un silencio aterrador domina la escena. La máquina no estaba diseñada para ser usada por nadie. Estaba diseñada para detener a aquellos que se volvieran demasiado peligrosos. El narrador concluye en un susurro. No entiende de moral ni de justicia, solo entiende de equilibrio. El instante en que la máquina detectó la actividad cognitiva humana dentro de su perímetro interno, una serie de mecanismos invisibles entró en funcionamiento, no con ruido ni violencia, sino con una precisión cósmica tan absoluta que resultaba más aterradora que cualquier explosión. Las luces del interior comenzaron a oscilar en frecuencias incompatibles con la vista humana, provocando que los tripulantes vieran duplicaciones de sí mismos desfasadas por milésimas de segundo, como si existieran en dos tiempos simultáneos. Las paredes emitieron un pulso que no era sonoro, sino temporal, deformando todo el espacio alrededor. Objetos se estiraron hacia el pasado. Las sombras se adelantaron al movimiento y el aire vibró como si contuviera fragmentos de futuros rotos. Los anillos concéntricos del núcleo, antes girando en armonía fractal, se aceleraron abruptamente, cada uno alcanzando velocidades que deberían desgarrar cualquier estructura física, pero que en cambio provocaron que el tiempo mismo se comprimiera entre ellos como un líquido invisible. De pronto, una onda expansiva de distorsión temporal atravesó el interior del artefacto, haciendo que partes de la nave Aurora 13 envejecieran décadas en un segundo, mientras otras se rejuvenecían hasta su estado de fabricación. Los relojes a bordo dejaron de tener sentido. Algunos corrían hacia atrás, otros saltaron minutos hacia adelante y uno simplemente se convirtió en una espiral infinita de números imposibles. La tripulación sintió cómo sus propios recuerdos se agitaban. Uno recordaba algo que aún no había vivido, otro olvidaba un evento que había sucedido minutos antes. La máquina no estaba atacando, estaba reajustando su entorno para prepararse para un proceso que había sido sellado por una civilización extinta, el protocolo de corrección. Pequeñas fisuras temporales se abrieron como heridas luminosas en el aire, mostrando escenas de diferentes eras, guerras desconocidas, cielos de mundos extinguidos, versiones alternativas de la misma tripulación, atrapadas en bucles agonizantes, y entonces
ocurrió el evento clave. Un filamento de luz temporal descendió desde el núcleo y se conectó con el suelo, generando un patrón geométrico que comenzó a expandirse velozmente en espirales perfectas. El reactor temporal estaba alineando el espacio, preparando la ejecución de un juicio cuya sentencia podía borrar siglos de historia humana sin dejar rastro. El narrador, con voz grave, sentencia: la máquina no está colapsando. El tiempo alrededor de ella está obedeciendo. La máquina, ahora plenamente despierta, proyectó una secuencia de eventos que no podía ser interpretada como una simple advertencia. Era una sentencia temporal, una vista anticipada del futuro que se desencadenaría si su activación continuaba sin intervención humana. Las paredes del núcleo se abrieron como pétalos de una flor mecánica, revelando cámaras internas donde el tiempo no avanzaba. Flotaban imágenes estáticas de estrellas que aún no habían nacido y de mundos ya extinguidos. De pronto, el espacio entero se iluminó con un resplandor blanco y la tripulación fue envuelta en una proyección que no provenía de luz ni de sonido, sino de la propia estructura temporal del artefacto. Vieron la Vía Láctea desde afuera, como un espiral majestuoso que comenzaba a deformarse lentamente. Estrellas se apagaban sin explosión, como si alguien hubiera borrado su existencia con un pincel invisible. Planetas enteros se desvanecían en silencio, transformándose en polvo cuántico que caía hacia un vacío devorador. La máquina mostraba que cada uso indebido, cada intento humano de manipular o entender su mecanismo, creaba microfracturas temporales que crecían inexorablemente hasta alcanzar una masa crítica. En el escenario proyectado, la Tierra aparecía envuelta en un halo tenue, una marca de condena, y su línea temporal comenzaba a desdoblarse, generando duplicados efímeros del planeta que se desintegraban al instante. Los océanos se evaporaban antes de haber sido creados. Las ciudades se consumían en un destello sin fuego, y toda la historia humana se comprimía en un único suspiro cósmico antes de desaparecer. La proyección final mostraba un universo silencioso, oscuro, sin civilizaciones, sin memoria, sin testigos. Un vacío perfecto. El protocolo de corrección no buscaba destruir por maldad, sino por equilibrio, eliminar una línea temporal defectuosa para preservar la estabilidad del cosmos. La máquina no estaba castigando a la humanidad, simplemente actuaba al detectar un riesgo inminente para el entramado universal. Y ese riesgo, según la visión, ya había comenzado. El narrador concluye con un estremecimiento. No era una profecía, era el resultado lógico de seguir avanzando. Mientras las proyecciones del futuro se desvanecían, la máquina reorganizó su núcleo en un patrón que ningún miembro de la tripulación había visto antes. Anillos superpuestos formando un símbolo que se asemejaba a un ojo infinito, un observador eterno. Entonces, una última secuencia de ecos temporales emergió desde las paredes, no mostrando guerras ni fallos tecnológicos, sino el auténtico propósito de la máquina. Su civilización creadora, aquellos seres luminosos y translúcidos que parecían vivir entre segundos, no la había construido para avanzar su poder ni para manipular la historia. La habían creado como un contenedor, una prisión sellada para encerrar un fenómeno que había surgido accidentalmente durante sus experimentos temporales. Una brecha, un desgarro en la estructura del tiempo que comenzó como una anomalía microscópica y que pronto adquirió conciencia. No era vida en el sentido humano, sino un tipo de inteligencia que existía entre los momentos, un predador temporal, capaz de devorar líneas enteras de realidad. Su expansión descontrolada comenzó a borrar civilizaciones enteras como si fueran errores de un archivo cósmico,
La máquina fue su jaula. El tiempo comprimido dentro de ella funcionaba como un muro, un océano de densidad temporal imposible que impedía que esa entidad escapara y se extendiera por el universo. Pero los creadores comprendieron demasiado tarde que sellarla significaba sacrificarse. La máquina debía enterrarse en un abismo donde ninguna especie pudiera encontrarla jamás, porque cualquier intento de comprenderla la desestabilizaría. Y así lo hicieron. Cortaron su propia línea temporal, se borraron del universo para que nadie pudiera seguir sus pasos ni reconstruir su tecnología. Sus últimos ecos mostraban una advertencia escrita con absoluta desesperación. No es la máquina lo que temen, es lo que contiene. Y entonces la revelación final cayó sobre la tripulación como un golpe de gravedad. La presencia humana, al intentar entender el artefacto, no había despertado la máquina. Había debilitado su prisión. El predador temporal había empezado a moverse otra vez. El narrador respira hondo y sentencia con voz grave. La máquina no se enterró para protegerla del universo, se enterró para proteger al universo de lo que guarda. La tripulación, aún temblando ante la revelación del secreto prohibido, comprendió que el tiempo para deliberar había terminado. El predador temporal, esa inteligencia nacida del error de una civilización ya extinguida, comenzaba a presionar los límites de su prisión, generando ondulaciones en el núcleo que distorsionaban la realidad en ondas expansivas cada vez más frecuentes. Las paredes del artefacto vibraban con un pulso irregular, como si algo en su interior estuviera intentando romper el sello que lo mantenía cautivo desde hace eras inimaginables. Los anillos concéntricos del núcleo, antes armoniosos, ahora crujían como engranajes forzados por una fuerza inmensa. Frente a esa situación, la tripulación enfrentó un dilema que ninguna especie debería cargar: sellar la máquina nuevamente, restaurando su prisión temporal, aunque eso implicara sacrificar su propia nave y quizás sus vidas; destruirla, arriesgándose a liberar completamente la entidad que contenía, o abandonarla, dejando que el tiempo, tarde o temprano, permitiera que la prisión colapsara por completo. Cada opción representaba un desastre potencial. Sellarla significaba activar protocolos que la civilización original diseñó para cerrarla desde dentro, no desde fuera, lo que indicaba que quien lo intentara quedaría atrapado para siempre entre los pliegues temporales. Destruirla implicaba multiplicar el fenómeno que contenía, como romper un frasco que no solo libera su contenido, sino que lo replica exponencialmente. Y huir significaba permitir que una fractura temporal se expandiera hasta alcanzar sistemas estelares, devorando líneas de tiempo enteras sin que nadie pudiera detenerla. El capitán, con la voz quebrada por la presión gravitacional creciente y la distorsión temporal que comenzaba a doblar sus pensamientos, reunió a la tripulación en un último canal de comunicación. Allí, en un intercambio de miradas cargadas de terror y resignación, comprendieron que no estaban frente a una misión científica. Estaban frente a la responsabilidad de una civilización entera, quizá de un universo entero. Era necesario actuar, tomar una decisión definitiva, incluso si esa decisión significaba desaparecer sin dejar rastro en la historia. El narrador, con tono grave, concluí oblocó. No había elección correcta, solo la menos fatal. La decisión final fue activada con manos temblorosas, y en el instante en que la tripulación inició el protocolo de sellado, la única opción que no garantizaba la destrucción inmediata del universo, la máquina reaccionó como un organismo gigantesco, recibiendo un golpe directo en el corazón. Los anillos concéntricos del núcleo se expandieron violentamente, deformando el espacio alrededor, como si el cosmos estuviera hecho de un líquido denso y frágil. Fisuras temporales se abrieron a su alrededor,
mostrando fragmentos de futuros colapsados, ecos de humanidades que nunca existirían y sombras de versiones alternativas de los tripulantes atrapadas en bucles angustiosos. El predador temporal, confinado durante eras, se agitó con furia, golpeando las paredes de su prisión con pulsos de energía que retorcían la realidad. El tiempo se aceleraba, se detenía, retrocedía y avanzaba en ciclos incoherentes. La materia se desdoblaba en múltiples estados simultáneos. La nave Aurora 13 era estirada como una cinta de luz, luego comprimida en un punto microscópico, luego restaurada por un instante antes de volver a fragmentarse. El protocolo de contención exigía un sacrificio, una energía ancla, una conciencia que se integrara a la estructura temporal para reforzar el sello desde dentro. Y mientras la máquina devoraba segundos y convertía minutos en un caos espiralado, el capitán tomó la decisión que ningún ser vivo debería tomar. Desconectó su traje temporal y se lanzó hacia el núcleo, dejando que su cuerpo, su memoria y su propia línea de tiempo fueran absorbidas por la tormenta luminosa. Al hacerlo, la máquina rugió sin sonido y un resplandor cegador, una fusión de pasado y futuro, se expandió por todo el abismo. Las fisuras comenzaron a cerrarse una por una, mientras el predador temporal era arrastrado hacia una jaula aún más profunda, comprimida con la fuerza de 1000 siglos superpuestos. El espacio volvió a estabilizarse poco a poco. Los anillos desaceleraron, los ecos desaparecieron. La Aurora 13, destrozada y silenciosa, quedó flotando fuera del núcleo, sus supervivientes llorando en un silencio absoluto, conscientes de que nunca podrían explicar lo que acababa de suceder. El narrador lo resume con solemnidad. No salvaron la máquina, no salvaron a la humanidad, salvaron al tiempo mismo y perdieron una vida para lograrlo. Detrás, cuando la luz final del colapso temporal se extinguió y la máquina regresó a un estado de quietud absoluta, el espacio quedó envuelto en un silencio tan profundo que la tripulación sintió que ni siquiera el universo se atrevía a respirar. La Aurora 13 flotaba a la deriva, con paneles arrancados, circuitos quemados y marcas de distorsión temporal en cada superficie, como cicatrices de una batalla librada fuera de toda lógica humana. El núcleo del artefacto, antes resplandeciente y vivo, ahora se veía inerte, cubierto por una capa translúcida que parecía ser la solidificación del propio tiempo. Los anillos concéntricos permanecían inmóviles, congelados en posiciones que desafiaban la gravedad y la geometría. De la grieta temporal solo quedaban destellos residuales, parecidos a brasas que se apagaban lentamente bajo una lluvia invisible. No había señales del capitán. Su existencia había sido absorbida por la máquina, convertida en parte del sello eterno que contenía al predador temporal. La tripulación, exhausta, observó la estructura con una mezcla de gratitud y duelo, conscientes de que nadie en su mundo comprendería jamás el sacrificio que acababa de evitar el colapso del universo. El silencio no era solo físico, era un silencio emocional, espiritual, cósmico. La pausa después de un grito que nunca debía haber sido pronunciado. Una bruma tenue rodeaba la máquina, como si el tiempo mismo respirara con dificultad tras haber sido comprimido hasta el límite. El abismo que la albergaba recuperó lentamente su oscuridad original y la nave comenzó a registrar condiciones estables por primera vez en horas que parecieron siglos. Sin embargo, algo inquietante persistía. Aunque el núcleo estaba adormecido, su superficie brillaba con un símbolo casi imperceptible, un eco del sacrificio del capitán. Un recordatorio de que el sello había sido reforzado, pero no eterno. La tripulación comprendió que no eran héroes ni sobrevivientes privilegiados. Eran testigos de un evento que ninguna civilización debería conocer. El narrador, con voz suave y grave, concluye: el universo siguió adelante,
pero algo en él quedó cambiado para siempre. Mientras la Aurora 13 se alejaba lentamente del abismo que durante eras había ocultado a la máquina enterrada bajo el tiempo, la tripulación observó por última vez la silueta colosal del artefacto, ahora inmóvil y silencioso, pero nunca verdaderamente apagado. Algo en su quietud sugería que no dormía, sino que esperaba. En el regreso, un pensamiento se instaló en cada uno de ellos como un peso imposible de ignorar. Si una civilización tan antigua y avanzada había renunciado a su existencia para ocultar esta máquina, ¿qué otros sacrificios habrían hecho en lugares donde jamás hemos mirado? El universo es vasto, inmenso, insondable, y sin embargo, la humanidad ha avanzado en él con una arrogancia ingenua, creyendo que la oscuridad es solo vacío. Pero la oscuridad tiene memoria, tiene historia, tiene cicatrices. Al registrar el último informe, la tripulación decidió no revelar toda la verdad. Comprendieron que la humanidad, con su sed de descubrimiento y su costumbre de tocar puertas que no entiende, no estaba lista para saber que el tiempo puede sangrar, que puede desgarrarse, que puede devorar realidades enteras. El capitán, o lo que quedaba de él dentro del sello, dejó un eco final, una señal tenue que apenas pudo captarse en los instrumentos. Un pulso suave, constante, como un corazón que late desde el interior de un sueño eterno. Nadie pudo descifrar su significado, pero todos sintieron que no era un mensaje, sino una advertencia. Porque si una máquina así existe en un rincón perdido del cosmos, enterrada bajo eras de silencio, ¿cuántas más podrían estar ocultas? ¿Cuántos artefactos esperan a que una especie curiosa toque el umbral equivocado? El narrador, en un susurro que parece crecer desde el propio vacío, concluye: el universo no guarda secretos por capricho, los guarda para protegernos de ellos. Y hoy, más que nunca, sabemos que hay verdades que no deben despertar.